Hola, soy Diana. Hace una semana enterré a mi madre y vi cómo mi hermana heredaba 3 villas frente al mar, mientras a mí solo me entregaban una vieja pintura. Me dije que no era más que un objeto hasta que llegué a casa y mi esposo me dio una bofetada tan fuerte que sentí el sabor de la sangre, me llamó basura y destrozó la única parte de ella que me quedaba. Fue entonces cuando lo vi. Una pequeña llave escondida dentro del marco agrietado. El último secreto de mi madre. Antes de continuar, dime a qué hora estás escuchando esto y desde dónde. Deja un comentario abajo porque lo que esa llave abrió, lo cambió todo. ¿Te gustaría saber qué mantenía tu madre escondido de todos? El funeral parecía de otra persona. La vida de mi madre se medía en elogios corteses y flores delicadas. Sin embargo, yo me sentía una invitada en la reunión de mi propia familia. El aire de Charleston era pesado y los murmullos de los dolientes dolían más que el calor. Me paré junto al ataúd con las manos apretadas, viendo a Yerje deslizarse por la habitación como si hubiera nacido para eso. La gente la abrazaba. Más tiempo. Le susurraba con más suavidad. Los escuché decir, ella tiene suerte heredando esas villas. Al menos algo bueno salió de esto. Suerte. Esa palabra me cortó en pedazos. Ellie siempre fue la favorita. La bonita, la social, de la que mamá se jactaba en cada club de bridge cena navideña. Yo era la callada, la que se quedaba en segundo plano y no causaba problemas. Me dije durante años que no importaba, que no necesitaba estar en el centro de atención. Pero sentada en la oficina del abogado después del servicio, escuchando la lectura del testamento, entendí cuánto dolía en realidad. Yerje Harper, comenzó el abogado, con voz profesional pero cargada de secretos familiares. Recibirá la propiedad de las 3 villas frente al mar en Kia. Se abrió Oki Hilton Head. La sala se llenó de suspiros, aunque ninguno más fuerte que el que sentí en el pecho. 3, no una. Ni compartidas. 3 para ella. Y Diana Harper. Mi nombre sonó casi como un pensamiento al final. A ti te corresponde esto. Él señaló una vieja pintura apoyada contra la pared. Un paisaje apagado de pantanos que mi madre había guardado en su habitación desde que tengo memoria. Sin contexto, sin explicación, solo eso. Forcé un asentimiento. Con la cara ardiendo. Es solo un objeto, me susurré intentando mantener la compostura, pero no pude evitar que mi mente repitiera todas las veces que yo estuve para mamá. Las visitas nocturnas al hospital, los mandados, las cuentas y al final, Ellie recibió el legado. Yo una pintura polvorienta. Cuando conduje a casa, el sol de la tarde estaba abajo, proyectando largas sombras en las calles de Charleston. Me dolían los dedos de tanto apretar el volante. La pintura en el asiento trasero pesaba más de lo que debía. No era solo pintura y lienzo. Era un recordatorio de dónde estaba yo en esta familia. En el fondo, abrí la puerta de mi casa aferrando la pintura como si pudiera anclarme. Corbin estaba en la cocina, con los brazos cruzados y mirada dura. Ni siquiera preguntó cómo estaba. Así que, dijo, con una sonrisa burlona. Tu hermana se quedó con todo, ¿no? Claro. ¿Y tú? Sigue sin nada. Sus palabras tenían algo peor que enojo. Desprecio. Corbin, por favor, empecé, apenas en un susurro. Fue decisión de mamá. No la defiendo. Se acercó más, subiendo la voz. Siempre has sido patética, Diana. Una carga. ¿Crees que no veo lo inútil que eres? Hasta tu propia madre lo sabía. Sus palabras dolieron más de lo que creí posible. Antes de que pudiera respirar, su mano golpeó mi rostro. El sabor metálico de la sangre llenó mi boca. Me congelé. Nunca lo había visto así. No con tanta rabia. Tú y esa pintura basura se merecen, escupió. Fuera. Y con un movimiento rápido. Arrancó el marco de mis manos y lo estrelló contra el suelo. La madera se astilló, el vidrio se hizo añicos en el piso de madera. Caí de rodillas, sollozando mientras recogía los pedazos como si pudiera deshacer lo que acababa de pasar. Mis dedos tocaron los bordes filosos cuando escuché un sonido. Un leve tintineo metálico. Algo había caído del marco roto. Aparté los fragmentos y lo vi. Una pequeña llave de bronce oculta en el respaldo. La tomé con manos temblorosas, mirándola a través de lágrimas borrosas. Mi madre nunca había sido descuidada. Nada de lo que hizo fue accidente. La apreté con fuerza, con el corazón latiendo a 1000. ¿Qué querías decirme, mamá? Susurré. ¿Fue este su último regalo o su última prueba? Por primera vez desde que murió, sentí su mano guiándome. Me quedé sentada en el suelo lo que parecieron horas, con las piernas recogidas bajo mí, mientras los fragmentos de vidrio del marco brillaban a la tenue luz. La llave estaba cálida contra mi palma, como si hubiera estado esperándome todo ese tiempo. Mi casa, antes familiar, ahora se sentía como un lugar extraño.
Las paredes parecían repetir las últimas palabras de Corbin: tú y esa basura se merecen. Él se había ido poco después de romper la pintura, murmurando que necesitaba aire, y cerró la puerta con tal fuerza que las ventanas temblaron. El silencio que dejó atrás era aplastante. No podía quedarme quieta, así que empecé a recoger los pedazos más grandes del marco. Más para distraerme que para limpiar. Fue entonces cuando lo vi. A lo largo del borde interior del respaldo de madera, grabado tan suavemente que casi lo paso por alto, estaba la letra de mi madre. Incluso después de todos estos años, reconocería esas letras onduladas en cualquier lugar. Me quedé sin aliento. No era solo una firma. Era una dirección y una fecha. Con cuidado. La tracé con la punta de los dedos, temerosa de que hasta tocarla con demasiada fuerza la borrara. No todos los regalos vienen envueltos en oro, me dijo una vez en una de nuestras últimas conversaciones. En ese momento pensé que intentaba consolarme, justificar por qué nunca me dio los gestos grandiosos que reservaba para Ellie. Pero ahora, quizás eso fue a lo que se refería. La casa estaba oscura cuando terminé de limpiar, pero mi mente no encontraba paz. Me hundí en el sofá, mirando la llave. Volvieron a mí destellos de mi infancia. Tardes pintando en el estudio mientras ella trabajaba en sus acuarelas. Las conversaciones tranquilas cuando me decía que algunas cosas debían mantenerse a salvo porque no todos merecen confianza. En ese momento pensé que se refería a Ellie o quizás a papá cuando aún vivía. Pero, ¿y si era algo más grande? ¿Y si había estado ocultando algo todo el tiempo? Esa noche el sueño no llegó fácil. Seguía haciendo rodar la llave entre mis dedos, sintiendo el peso de todas las preguntas sin respuesta que me oprimían. Cuando la luz de la mañana finalmente entró por las persianas, supe que no podía ignorarlo. Lo que sea que significara esa dirección, lo que sea que mi madre hubiera ocultado. Tenía que descubrirlo. Cubrí el moretón en mi mejilla con corrector, aunque no ayudó mucho. No quería pensar en Corbin, en lo rápido que se le había caído la máscara la noche anterior. Mis manos temblaban mientras me abotonaba el cardigan, pero me obligué a mirarme en el espejo. Cálmate, susurré a mi reflejo. A media mañana. Estaba en el estacionamiento, frente a la oficina del abogado de mi madre. No tenía cita. No, me importaba. La recepcionista se sorprendió al verme entrar, pero no la dejé detenerme. Necesito hablar con el señor Helping, dije, intentando mantener la voz firme. Cuando finalmente salió, tenía la misma expresión excesivamente tranquila de la lectura del testamento, esa que usan las personas que tratan de no decir demasiado. Diana, dijo. Como si yo fuera un pensamiento de último momento otra vez. ¿Todo está bien? No, respondí, más dura de lo que quería. Su omitió algo. Él parpadeó. Y su máscara se deslizó por un instante. No sé a qué te refieres. Me acerqué bajando la voz. No juegues conmigo. Mi madre me dejó una llave. Había una inscripción en el marco, una dirección. Y creo que sabes exactamente para qué es. Dudó, ajustándose las gafas. Diana, algunos asuntos son delicados. Tu madre, mi madre, está muerta, interrumpí, y ella quería que encontrara esto. Si hay algo más que me dejó. Tienes que decírmelo ahora. Por un largo momento no dijo nada. Luego, con un suspiro, volvió a su oficina y me hizo señas para que lo siguiera. Rebuscó en un cajón y sacó una carpeta delgada. Tu madre se abrió una caja de seguridad. Está tu nombre. Pero nos pidió que no la mencionáramos en la lectura del testamento. Esas palabras me golpearon como una bofetada. ¿Por qué? Ella no lo dijo. Deslizó un papel sobre el escritorio. Esta es la ubicación. Necesitarás identificación y la llave. Nadie más puede acceder. Miré el papel, con los dedos temblorosos al tomarlo. Un banco al otro lado de la ciudad. Mi pecho se apretó con algo que no había sentido en días. Una chispa de esperanza. Lo que estuviera dentro de esa caja no era para Ellie. No era para Corbin. Era para mí. Mientras caminaba de regreso a mi auto. Apreté el papel como si pudiera desaparecer si lo soltara. Mi madre me había dejado migajas. Pero por primera vez sentí que seguía un camino que ella había preparado solo para mí. Cuando llegué al banco, me di cuenta de que no era la única que sabía de su existencia. Las puertas automáticas se deslizaron con un suave siseo y entré apretando el papel con tanta fuerza que se me marcaron los pliegues en la palma de la mano. El banco olía ligeramente a desinfectante. Ese aroma excesivamente estéril que siempre me recordaba a los hospitales. El zumbido del aire acondicionado era constante, inquietantemente calmado, en marcado contraste con los latidos acelerados de mi pecho. Era casi mediodía. Pero sentía como si yo hubiera vivido un día entero, solo intentando convencerme de venir. Hasta allí. Caminé hacia el mostrador, repasando mentalmente lo que diría para pedir acceso a la caja de seguridad. Pero antes de abrir la boca, una voz cortó el silencio. Tardaste demasiado.
Me congelé, todos los músculos tensos. Esa voz la reconocería en cualquier parte. Me giré lentamente, preparándome, y allí estaba ella, Ellie, impecablemente vestida con un traje crema a medida. Sus gafas de sol de diseñador posadas en la cabeza como una corona. Se apoyaba despreocupadamente en la pared con total tranquilidad, como si me hubiera estado esperando. La garganta se me apretó y por un momento solo pude pensar en el funeral. En cómo ella se desplazaba entre la multitud como si fuera la estrella de una trágica actuación. Lágrimas perfectamente sincronizadas para cuando los vecinos miraban. Recordé que me susurró al oído en la tumba. Sus palabras quedaron grabadas en mi memoria. Algunos de nosotros realmente importábamos para ella, apreté la mandíbula y me obligué a enderezarme. ¿Qué haces aquí?, pregunté con la voz más cortante de lo que pretendía. Ella sonrió con suficiencia. ¿No es obvio? Estoy aquí por la misma razón que tú. Parpadeé, tratando de asimilar sus palabras. ¿Sabías de la caja? Su sonrisa se amplió como si hubiera estado esperando que lo preguntara. Claro que sí. Mamá me habló de ella antes de morir. Honestamente, pensé que nunca lo descubrirías. Un torrente de emociones me invadió de golpe, confusión, ira, humillación. Mi madre me había dejado la llave, a mí. Y sin embargo, ahí estaba Ellie actuando como si tuviera todo el derecho a estar allí, como si la caja fuera suya. Di un paso adelante, bajando la voz. Si ella te lo contó. ¿Por qué no se mencionó en el testamento? Ellie se encogió de hombros, ajustando su pulsera de perlas como si habláramos de algo trivial, porque mamá confiaba en que yo me encargaría. Probablemente sabía que harías un desastre si te involucraras. Algunas cosas, dijo, inclinándose un poco. No son para todos. Sus palabras dolieron más de lo que quería admitir. Siempre dolían. Desde que tengo memoria, había usado su lugar en el corazón de mamá como un arma contra mí. Quise gritar, decirle que estaba equivocada, que mamá había confiado en mí lo suficiente para dejarme la llave, pero sentí las miradas del gerente del banco desde el otro lado de la sala. No iba a darle a Ellie la satisfacción de verme perder el control. En cambio, dije con voz tranquila, si quería que la tuvieras tú, ¿por qué no te la dejó a ti? Por un instante, algo cruzó su rostro, duda, molestia. Se fue tan rápido como apareció. Ella me dijo que lo que hay dentro es para mí. Eso es lo único que importa. Tragué saliva, reprimiendo las palabras que querían salir a la fuerza. Si eso es cierto, ¿por qué me dio la llave a mí? El gerente del banco, un hombre de unos 50 años, de ojos amables y tono cortés pero distante, salió de su oficina. Señoras, dijo juntando las manos, entiendo que ambas están aquí por la caja de seguridad de la señora Albrecht. Sí, respondió Ellie, antes de que yo pudiera hablar. Él miró entre nosotras, percibiendo claramente la tensión. Debemos determinar quién tendrá acceso a la caja primero. Ellie se inclinó hacia mí con un susurro solo para mí. Puedes mirar si quieres, dijo con falsa generosidad. Pero recuerda, todo lo que hay ahí fue para mi punto. Apreté la correa del bolso para mantenerme firme. No respondí porque en el fondo sabía que esto no era solo sobre la caja o su contenido. Se trataba de todos los años que ella había robado el protagonismo, cada vez que mamá me hizo sentir como un personaje secundario en mi propia vida. Y sin embargo, mamá no le había dado la llave a ella. Me la había dado a mí, mientras seguía al gerente hacia el fondo. El corazón me latía con fuerza. Lo que estuviera dentro de esa fría caja metálica guardaba la verdad. Y quizá finalmente la respuesta a todo lo que mi hermana creía saber. La respuesta esperaba, dentro de esa fría caja metálica. Pero cuando la abrí, casi me faltaron las fuerzas. Se sentía demasiado pequeña. Un lugar donde hasta respirar parecía resonar. Me quedé quieta un momento, la llave pellizcada entre mis dedos, mirando la estrecha caja metálica como si pudiera respirar de vuelta. Mis palmas estaban sudorosas. Y tuve que limpiarlas contra mi falda antes de atreverme a deslizar la llave en la cerradura. Giró con un suave y deliberado clic que sonó ensordecedor en el silencio. Ellie se apoyó contra la pared, con los brazos cruzados, intentando parecer aburrida. Pero vi la tensión en su mandíbula. Bueno, dijo, con voz dulce pero con filo de acero. Adelante, no hagamos esto más largo. La ignoré. El gerente asintió cortésmente, haciendo un gesto para que levantara la tapa. Mis dedos se enroscaban bajo el borde metálico. Por un momento, pensé que no podría hacerlo. El pecho se me apretó, el peso de la ausencia de mi madre presionándome otra vez. Y me encontré recordando la última vez que la vi con vida, sentada junto a la ventana de su casa, la luz del sol calentando su rostro pálido, diciéndome, no todos los regalos vienen envueltos en oro, querida. Entonces no lo entendí. Ahora me preguntaba si había estado preparándome para este momento. La tapa chirrió al abrirse y un olor inesperado me golpeó. Papel viejo, el tenue aroma a cuero. Y algo más que no supe nombrar.
Tragué saliva. Mis ojos se ajustaban al interior tenue. Había más cosas de las que imaginaba, un montón de sobresellados atados con una cinta descolorida. Un viejo cuaderno de cuero con los bordes gastados y una pequeña bolsa de terciopelo que parecía intacta por décadas. Me quedé paralizada, mirándolos como si pudieran desaparecer si me movía rápido. Él dio un paso adelante instintivamente. Bueno, vamos a verlo, dijo, extendiendo la mano. El gerente carraspeó. Señora, dijo firmemente, solo la señora Divo puede manejar el contenido. Ella presentó la llave. La reacción de Ellie, como si se alejara, el destello de una valla cruzando su rostro casi me hizo sonreír. Casi. Dio un paso atrás, resoplando dramáticamente como si fuera la víctima. Está bien, murmuró, pero no tardes todo el día. Primero tomé los sobres. La cinta estaba deshilachada, pero el papel debajo estaba en perfecto estado. Cada sobre sellado con cera. Algunos tenían fechas, otros iniciales. Pesaban en mis manos más de lo que debería pesar el papel. Al apartarlos, mi mirada cayó en algo enterrado bajo ellos. Un sobre solo, separado del resto. Con mi nombre escrito al frente, con la familiar letra ondulada de mi madre. Mi corazón. Se saltó un latido. Lo tomé lentamente, pasando el pulgar sobre la impresión de la tinta. Por un momento no pude abrirlo. Se sentía sagrado, como si esa parte de ella me perteneciera solo a mí. ¿Qué es eso?, exigió Ellie, dando un paso más cerca. No respondí. Abrí el sobre con cuidado, con las manos temblorosas, y desplegué la hoja que había dentro. La letra de mi madre me miraba. Diana, algunas verdades deben enfrentarse, a tu tiempo. Lo que aquí encuentres es para ti, no para ellos. Eso fue todo. Sin explicaciones, sin instrucciones, solo una frase que se sentía a la vez como advertencia y regalo. La leí 2 veces. Luego la doblé y la guardé en mi bolso, sin decir nada. La voz de Ellie rompió el silencio. ¿Qué decía? La miré a los ojos y no dije nada. Su rostro se torció con irritación. Como si mi silencio la ofendiera más que cualquier insulto. No puedes dejarme fuera de esto, espetó. Creo que mamá ya decidió en quién confiar, dije con calma. Abrió la boca, pero antes de que pudiera replicar, tomé el cuaderno. Su cubierta de cuero estaba agrietada por la edad y al abrirlo, la primera página me detuvo en seco. Si me pasa algo. La única persona en quien confío con esto eres tú, Diana. Las palabras se emborronaron mientras mis ojos ardían. Mi madre había escrito eso años atrás. Su letra era más oscura y firme que en la nota. Ellie se acercó, tratando de mirar por encima de mi hombro. Pero giré el libro para alejarlo. Pasé unas páginas con los dedos temblorosos, fechas, notas, nombres que no reconocía. Y de repente, siguió un nombre que no esperaba ver jamás en su letra me miraba. El estómago se me revolvió y casi me faltaron las fuerzas. Y entonces vi el nombre. La persona que nunca imaginé encontrar escrita allí. No recuerdo haber salido del banco. Mis pies me llevaron afuera, pero mi mente seguía en esa pequeña habitación sin aire, mirando las palabras de mi madre. Ni siquiera puse el coche en marcha durante unos minutos. Solo me quedé allí en el estacionamiento, aferrando el cuaderno, como si pudiera explicarlo todo si lo sostenía lo suficiente. Mis manos temblaban, y el olor a cuero viejo se pegaba a mis dedos como un fantasma. Cuando finalmente lo abrí de nuevo, las palabras se volvieron borrosas hasta que parpadeé para alejar las lágrimas. La primera entrada no era nada espectacular, solo mi madre hablando de días oscuros, de decisiones que lamentaba. Pero luego pasé la página. Y toda mi comprensión de nuestra familia se quebró por completo. Escribió sobre mi padre, sobre cómo sus errores se convirtieron en la vergüenza que ella tuvo que cargar. Y luego, en palabras claras y simples, Ellie no es mi hija. Tuve que leerlo 3 veces antes de entenderlo. Ellie, mi hermana, aquella a quien mimaba, consentía y protegía de cualquier tormenta. Ni siquiera era su sangre. Mamá escribió sobre la aventura, sobre la mujer que no pudo conservarlo, sobre cómo mi padre suplicó silencio y cómo mamá, aun con su orgullo destrozado, aceptó a Ellie. Escribió que lo hizo por las apariencias y para proteger la poca dignidad que nos quedaba. Admitió que nunca perdonó a mi padre, ni siquiera se perdonó a sí misma realmente. Y que su culpa moldeó cada decisión que tomó después. De repente, todos los recuerdos del favoritismo de mi madre cambiaron de color. Todas esas veces que defendió a Ellie, excusó su crueldad, le dio lo que no merecía. No era amor, era culpa. Cerré el cuaderno y me recosté mirando el techo de mi coche. Durante todos estos años, pensé que no era suficiente, que tal vez mamá simplemente no me veía, pero me veía. Solo que no sabía qué hacer conmigo cuando toda su vida fue una larga mentira. Me quedé así un rato, dejándolo asimilar. Luego recordé los sobres. Dejé el cuaderno a un lado y desaté la cinta del montón con los dedos torpes.
La mayoría eran cartas, recibos, cosas mundanas. Pero al fondo, entre dos sin etiqueta. Había un sobremanila con mi nombre escrito con una tipografía ordenada. Al frente, sin sello de cera, sin nota personal, solo oficial. Lo abrí con cuidado y saqué los papeles. Una escritura de propiedad. Parpadeé, leyéndola una y otra vez. Era una finca, una propiedad extensa en las afueras de Charleston. Legalmente mía, firmada, notariada, fechada años atrás. Ella lo había hecho en silencio, ocultándolo. Sin incluirlo en el testamento. Solté una risa temblorosa, de esas, vacías que no llegan al pecho. Le había dejado a Ellie las villas, las escenas perfectas para la vida perfecta que todos veían. Pero esto no era para Ellie. Esto era para mí. Cuando conduje a casa, el cielo ya estaba oscuro. No recordaba, por qué calles había pasado, solo el zumbido del motor y mis dedos tamborileando el volante como si necesitaran hacer algo con la tormenta dentro de mí. En casa, puse todo sobre la mesa de la cocina. El cuaderno, la escritura, la carta de mi madre. Encendí la luz del techo y los miré, dejando que la realidad se asentara. Toda mi vida. Pensé que, en lugar de Ellie en esta familia significaba, que yo no tenía ninguno. Pero mamá me había dejado más que migajas. Confiaba en mí. Susurré a la habitación vacía, con la voz quebrada pero firme en las palabras. No ellos, yo. Me quedé allí horas leyendo, releyendo. Pensando en cada vez que le había usado su posición sobre mí, cada vez que tragué mi orgullo para mantener la paz. Y por primera vez, no me sentí pequeña. Cerré el cuaderno, apilé los documentos cuidadosamente y puse mi mano sobre ellos. Una chispa de algo que no sentía hace años, control. Se encendió en mí. Si Ellie pensaba que me quedaría callada, estaba a punto de aprender lo equivocada que estaba. No dormí esa noche. No sé si fue el cuaderno, la escritura o el eco de la letra ondulada de mi madre en mi mente. Al amanecer, preparé café que no bebí y miré los papeles hasta que se fundieron con la veta de la mesa. Por primera vez en años, sentí que no me estaba ahogando, que tal vez tenía un suelo bajo mis pies. Fue entonces cuando golpearon. No fue un golpe educado. Fue un anuncio. Fuerte, enfadado. Ya sabía quién era antes de abrir la puerta. Ellie estaba allí. Con ropa de descanso de diseñador que probablemente costaba más que mis cuentas mensuales. Su cabello peinado a una perfección sin esfuerzo. Sus labios con un brillo justo para parecer natural. Uwe ni siquiera esperó a que dijera algo. Ya tuviste tu momento con eso, dijo. Con la voz afilada como una hoja. Ahora entrégame la pintura. Parpadeé. ¿Perdón? Se burló, mirando más allá de mí, hacia la casa como si pudiera entrar sin invitación. No te hagas la tonta, Diana. Es sentimental, lo entiendo. Pero ahora es mía, y lo sabes. Salí, cerrando la puerta tras de mí. No, Ellie, no lo es. Ella inclinó la cabeza, dándome esa sonrisa de lástima que había perfeccionado desde niñas. Oh, dulce Diana, la víctima. ¿Te escuchas? Mamá te dio eso porque le dio pena. A mí me dejó los bienes de verdad porque yo realmente importo. Tú te aferras a las migajas. Dejé que sus palabras flotaran en el aire un momento. Luego dije, en voz baja, si son solo migajas, ¿por qué la escritura tiene mi nombre? Eso borró la sonrisa de su rostro por unos 3 segundos. Ellie fue rápida. Siempre lo ha sido. Se recuperó con una risa ensayada, moviendo una mano con uñas impecables, como si espantara polvo. Oh, esa vieja propiedad. Por supuesto que la conozco. Mamá me dijo que quería que yo la manejara. Ni siquiera puedes mantener tu propia vida en orden. ¿Qué te hace pensar que puedes administrar una finca? Sus palabras dolieron, sobre todo, porque estaban hechas para eso. Quería que flaqueara, que me sintiera pequeña, que le devolviera el control. En cambio, la miré a los ojos y dije, qué curioso para algo que era para ti. Solo mi nombre aparece. Su mandíbula se apretó. Pude ver entonces las ruedas girando detrás de su exterior perfecto. Ya tenía planes. Tal vez abogados. Gente lista para tomar lo que ella había decidido que era suyo. No había venido a pedir. Había venido a intimidarme, para que cediera. Bueno, dijo, alisándose el cabello. Menos mal que estoy aquí. Vamos a hablar de cómo vas a transferírmelo. Será más limpio así. Me apoyé en el marco de la puerta. Aquí no hay nada que discutir. Si quieres hablar, lo hacemos en público. Sus cejas se alzaron. ¿En público? ¿Un café? Dije simplemente. Terreno neutral. ¿Quieres negociar? Bien, negociemos como adultos. Ella pausó. Luego se encogió de hombros como si ya hubiera ganado. Está bien. Pero no me hagas esperar. A media mañana estábamos sentadas en una pequeña mesa en una cafetería tranquila de Charleston. Elegí el lugar porque las mesas estaban lo suficientemente separadas para que nadie nos oyera, excepto mi teléfono, escondido junto a la taza de café, grabando silenciosamente cada palabra. Ellie se recostó.
con las gafas de sol en la cabeza, y lanzó su monólogo como si diera un discurso principal. La finca necesita a alguien que sepa mantenerla. Ya tengo gente preparada, agentes inmobiliarios, contratistas. No puedes manejar esa responsabilidad. Mamá lo sabía. Por eso quería que yo me hiciera cargo. Es práctico. Asentí de vez en cuando, dejándola hablar con el rostro sereno, aunque mis uñas se clavaban en la palma bajo la mesa. Puedes quedarte con las cosas sentimentales, continuó. La pintura, los cuadernos, lo que te haga sentir conectada, pero la propiedad está fuera de tu alcance. Diana, la arruinarías. Cuando hizo una pausa para beber su latte, respondí suavemente, qué curioso. Mamá no parecía pensar eso. Me lanzó una mirada por encima del borde de su taza, como si acabara de decir algo ofensivo. ¿De verdad crees que puedes con esto? Siempre ha sido la callada, la última opción. La que nunca peleó porque en el fondo sabía su lugar. No empieces a fingir que eres diferente ahora. Quise tirarle el café a la cara. En cambio, sonreí. La gente puede sorprenderte. Me miró largo rato, probablemente intentando adivinar si hablaba en serio. Luego se levantó. Recogió su bolso con una risita arrogante. Ya lo verás pronto. Cuando pase, desearás haberlo entregado. Mientras salía, apagué la grabadora del teléfono y envié un mensaje a mi abogado. Acaba de admitir intención de apropiarse de propiedad que no es suya. Entonces pulsé enviar. Por primera vez en la mañana. Sentí que podía respirar. No, sabía aún que Ellie no era mi único problema. Alguien más había estado escuchando también. La casa estaba oscura cuando entré. El único sonido. El zumbido del refrigerador y el leve crujido de las tablas bajo mis pies. Pensé que una ducha y tiempo a solas me ayudarían a despejar la mente después del café. Pero la tensión seguía conmigo como un ladrillo en el pecho. Encendí la luz de la cocina y me quedé paralizada. Colin estaba sentado en mi barra como si todavía viviera aquí. Me congelé, apretando la correa de mi bolso hasta que se me clavó en la palma. ¿Cómo entraste? Mi voz fue baja, controlada, pero cada nervio de mi cuerpo gritaba que lo echara. Él levantó las manos como si esto fuera una especie de oferta de paz. Tranquila. Diana, todavía tengo una llave. Solo quería hablar. No me moví. Habla o amenaza, dije. Tuvo la osadía de reírse. Siempre has supuesto lo peor de mí. No, respondí con frialdad. He aprendido a esperarlo. Su rostro se contrajo un momento antes de inclinarse, apoyando los codos en las rodillas. Firma los papeles de transferencia, dijo suavemente. Como si decirlo bajo la voz lo hiciera menos vil. La finca, ponla a mi nombre. O me aseguraré de que todos sepan quién eres en realidad. Lo miré, parpadeando lentamente. ¿Y que soy, Colin? ¿Una fraude? ¿Un desastre? ¿Alguien incapaz de mantener su matrimonio? Sus ojos brillaban con una satisfacción fea. ¿Crees que la gente no me creerá? Tengo cosas, fotos, mensajes. Solo necesito un buen empujón y nadie te verá como la víctima santa que quieres ser. Fue tan absurdo que casi me río. ¿Esa es tu estrategia? ¿Chantaje? ¿Crees que tengo miedo de perder la cara? Sonrió con suficiencia. Deberías tenerlo. Caminé hacia la barra lo suficientemente cerca para oler su colonia, la que usaba cuando quería parecer que tenía su vida en orden. ¿Has olvidado a quién te casaste? Dije en voz baja. Si vas a amenazarme, al menos ten el valor para cumplirlo. Pero no lo harás porque necesitas que haga el papel de la esposa asustada y ya no quiero jugar ese juego. Eso no le gustó. Sus ojos se entrecerraron, su mandíbula se tensó. Lo lamentarás, dijo finalmente, levantándose tan rápido que el taburete raspó el piso. Fuera, le dije. Por un segundo pensé que discutiría, pero luego agarró su abrigo y se fue, cerrando la puerta con tal fuerza que un marco en la pared se inclinó. El silencio que siguió fue ensordecedor. Traté de respirar, de pensar, pero mi cuerpo temblaba. Adrenalina, rabia. Todo. No supe cuánto tiempo estuve allí antes de verlo. Él sobrebajo mi puerta principal. Esta vez, sin golpes, solo otra violación, otra intrusión. Me agaché y lo recogí. Papel grueso, costoso. Como todo lo que tocaba Ellie. El estómago se me cayó al desplegarlo y ver el membrete, su abogado. Estaba todo ahí en blanco y negro. Una orden de cese y desista, amenazas de una demanda pública. Alegaciones de que yo había robado la finca, difamado a la familia y mi línea favorita, demostrada inestabilidad mental. Haciéndome incapaz de manejar cualquier activo significativo. Las palabras de Ellie goteaban a través de las frases del abogado como veneno. Nunca fuiste capaz de manejar el legado de mamá. Esto es por tu propio bien. Mi propio bien. Me senté en el suelo de la cocina, con la espalda contra el gabinete, la carta en el regazo, mirando las palabras hasta que se difuminaron. Por un momento pensé que me quebraría.
que finalmente me habían acorralado como llevaban años preparando. Y entonces recordé la nota. Me levanté, fui al cajón donde la había guardado y desplegué la página. La letra de mi madre, segura y ondulada. Decía para mí: Diana, mantente firme cuando intenten borrarte. Cerré los ojos y susurré: te escucho. Cuando los abrí de nuevo, el miedo seguía ahí. Pero ya no estaba solo. Algo más frío estaba a su lado. Determinación. Está bien, dije en voz alta solo para mí. ¿Quieres guerra? La tendrás. Puse la carta sobre la mesa, abrí mi portátil y empecé a juntar todo lo que tenía. La grabación del café, la escritura, las páginas del cuaderno. Cada prueba que pudiera desmontar sus mentiras. Lo subí todo a una unidad segura y se lo envié a mi abogada con un solo mensaje: úsalo. Luego lo adjunté a otro correo para una periodista de confianza y pulsé enviar. El siguiente movimiento no sería solo para sobrevivir. Sería el golpe que nunca verían venir. A la mañana siguiente me desperté antes del amanecer. No había dormido realmente. Solo había ido y venido entre pensamientos inquietos. Pero, a las 6 a.m., ya estaba vestida con un traje negro sencillo, el cabello recogido. Sentada en la mesa de la cocina con una taza de café que se había enfriado. Hoy no era un día para emociones. Hoy era estrategia. Mi abogada, la señora Cartwright, me esperaba en las escaleras del juzgado a las 9 a.m. en punto. ¿Estás lista?, preguntó, con tono cortante pero tranquilizador. Tan lista como estaré, respondí. El juzgado de Charleston se alzaba imponente. Sus columnas blancas y ventanas altas brillando con la luz temprana. Entrar se sentía como adentrarme en el corazón de la última petición de mi madre. Mantenerme firme cuando intentaran borrarme. Ya estaban allí. Ellie, en uno de sus impecables trajes crema. El cabello en suaves ondas, interpretando el papel de la hija afligida. Y Colin con la sonrisa arrogante que alguna vez me hizo creer que era encantador. Ni siquiera me miraron al entrar. Para ellos, yo ya estaba vencida. No sabían lo que se les venía. La sala estaba tensa. Murmullos de espectadores llenaban el aire mientras el juez llamaba al orden. Cuando la señora Cartwright se puso de pie, no perdió tiempo. Su señoría comenzó con voz firme. Solicitamos una orden judicial temporal para congelar todo acceso a las propiedades en cuestión y detener cualquier transferencia o venta hasta que este asunto sea totalmente litigado. Además, presentamos pruebas de un fideicomiso creado por la difunta señora Whitmore, nombrando a mi clienta, Diana Whitmore, como única heredera de la pintura y todas las propiedades relacionadas. Las palabras cayeron como una piedra en el agua. La cabeza de Ellie se giró hacia mí, su perfecta compostura se quebró por un instante. Colin se movió incómodo, apretando la mandíbula. El juez revisó los documentos que la señora Cartwright entregó, luego asintió. Orden judicial temporal concedida, con efecto inmediato. Pude escuchar la aguda inhalación de Ellie, pero no habíamos terminado. Su señoría, continuó el señor Cartwright. Mi clienta desea dirigirse al tribunal, el juez lo permitió y me puse de pie, las rodillas firmes a pesar del latir intenso en mi pecho. Coloqué mi teléfono en el podio, toqué reproducir y retrocedí. La sala se llenó con la voz de Ellie. Ligera y cruel. Derrótala hasta que firme cualquier cosa. Ella hace de fácil. Siempre ha sido así. Luego la risa baja y cruel de Colin, hazla pensar que fue idea suya. Dale unas semanas. Está desesperada por ser querida. Los suspiros resonaron en la sala. El abogado de Ellie buscó sus papeles torpemente. El rostro de Colin se puso rojo de ira. Yo no dije palabra, no hacía falta. Cuando terminó la grabación, recogí mi teléfono, lo guardé en el bolsillo y volví a mi asiento. No los miré. Los dejé sentados en su propia vergüenza. El resto de la audiencia fue un borrón, charlas procedimentales, órdenes del juez. Pero algo quedó claro. Hoy había ganado. Cuando salimos del juzgado, el sol brillaba y también los flashes de las cámaras. Ellie se paralizó al verlas. El grupo de reporteros que había avisado nos rodearon. Sus voces se superponían. Señorita Whitmore manipuló a su hermana para que firmara su herencia. Señor Whitmore está al tanto de que sus conversaciones fueron grabadas. Diana, ¿puede confirmar los reportes de abuso doméstico en su matrimonio? Ellie intentó mantener la compostura, levantando la barbilla. Sin comentarios, dijo, pero su voz vaciló. Colin no fue tan comedido. Se lanzó hacia mí, agarrándome del brazo. Lo solté de un tirón. Tócame otra vez, dije con frialdad. Y te arrepentirás. Las cámaras captaron cada palabra. La patética media negación de Ellie. Esto es un malentendido. Solo la hizo quedar peor. No sabían jugar esta partida cuando no controlaban el tablero. Estuve en las escaleras del juzgado, con la señora Cartwright a mi lado. Micrófonos en mi rostro. No les di un discurso. No era necesario. Simplemente, dije, la verdad se cuidará sola.
me alejé. En mi pecho, el peso que había llevado por tanto tiempo cambió. No desapareció, pero sí se alivió. Un movimiento más. Me dije. Uno más y todo esto terminaría. Y ese movimiento sería lo que más temían, la verdad hecha permanente. Semanas después, manejaba por la costa en una mañana tan tranquila que el mar parecía cristal. Mis manos agarraban el volante sin tensión, no por nervios, sino por una sensación de calma que no sentía desde hacía años. Cuando la villa apareció, a la vista, la misma que le solía mostrar en las fiestas como su refugio personal, casi no la reconocí. Era mía ahora, legalmente segura, intocable. Aparqué en la entrada circular, bajé la ventana y dejé que el aire salado entrara. Por años. Ese lugar fue símbolo de mi exclusión. Otra manera de recordarme que no pertenecía. Pero ahora, de pie en el umbral, entendí algo. Siempre había pertenecido. Solo necesitaba reclamarlo. La villa estaba viva con movimiento silencioso, pintores terminaban la nueva ala de oficinas. Un contratista me saludó desde el jardín. Ya no trabajaban para él. Estaban construyendo mi espacio. Dentro. La sala principal había sido transformada. Desaparecieron las decoraciones estériles que LA había elegido para impresionar a los invitados. En su lugar había estanterías llenas de libros, una mesa larga cubierta de papeles y bocetos, y una foto enmarcada de mi madre sonriendo suavemente, colocada cerca de la ventana. Caminé hacia mi estudio. Olía ligeramente a pulidor de limón y a la brisa marina que entraba por las puertas abiertas. El viejo cuadro, la pintura de mi madre, colgaba sobre el escritorio. Completamente restaurado. Ya no estaba agrietado, aunque si mirabas de cerca, todavía se veía donde el marco había sido reparado. Una cicatriz igual que yo. Saqué la pequeña llave de bronce de mi bolsillo. La llave que había iniciado todo esto, ya no un relicario de dolor, sino una herramienta para construir algo nuevo. Me agaché y abrí la caja fuerte empotrada en la pared del estudio. Una que mandé instalar basándome en la nota que mi madre dejó. La cerradura hizo clic al abrirse y dentro había paquetes de cartas, fotografías y la escritura final. La propiedad total de las propiedades. Todo a mi nombre. La letra de mi madre en una carta me hizo detenerme. Siempre estuviste destinada a más. Presioné la hoja contra mi pecho, permitiéndome creerlo. Más tarde esa tarde. Me senté en la mesa larga con la laptop abierta. El ciclo de noticias había avanzado rápido. La imagen pública perfecta de LA destrozada por acreedores y demandas. Colin ahora bajo investigación. Formal por abuso doméstico. No sonreí. Esto no era venganza. Era consecuencia. Cerré la laptop y susurré. Nunca fueron mi familia. No de las maneras que importan. El estudio tenía ahora una energía distinta. Ya no era solo mi espacio. Era la sede de algo más grande. Había presentado los papeles para una fundación, una que financiaría programas de vivienda y arte para mujeres que dejan hogares abusivos. Jóvenes artistas ya estaban listas para trabajar aquí, sus bocetos esparcidos por la mesa larga. Toqué la pintura restaurada una última vez, los dedos recorriendo el borde del marco. Ahora significa lo que ella siempre quiso que significara, dije suavemente. Un futuro. Al caer la tarde, el sol comenzó a ponerse, pintando el agua de dorado y rosa. Salí descalza y caminé por la arena. El océano se extendía sin fin, las olas lamiendo mis dedos de los pies. Por primera vez. No pensaba en lo que tenía Ellie, ni en lo que Colin me había quitado. No pensaba en la chica que había suplicado migajas de amor a quienes no podían darlas. A veces la herencia no es el dinero ni las casas. Es el valor de dejar de pedir un lugar en su mesa y construir la propia. Y por primera vez en mi vida, no estaba mirando atrás.